Capítulo 5. Vivisección. La experimentación con animales es uno de los campos de la explotación animal más criticados por los activistas por los derechos animales. Los vivisectores utilizan los animales como instrumental que desechan cuando dejan de serles útiles. Las paredes de los laboratorios evitan que la sociedad conozca las atrocidades que ocurren en nombre de la ciencia. Los vivisectores usan todo tipo de animales: gatos, peces, ratones, primates, ratas, conejos, gallinas, caballos, vacas, ovejas, moscas de la fruta, hurones, etc. En principio, cualquier animal puede ser útil para probar un nuevo medicamento, un producto de limpieza o un carmín de labios. Aunque ningún animal está libre de entrar en un laboratorio, prefieren recurrir a animales indefensos que se sometan rápidamente a la dominación humana y que supongan poco riesgo para el vivisector. Por este motivo, por citar un ejemplo, se recurre habitualmente a perros de raza Beagle. Estos perros, cuando son agredidos, raras veces responden con agresividad. Se tiran al suelo como seña de sumisión para que el agresor se apiade de ellos. Desgraciadamente, esta estrategia no les funciona en los laboratorios. El avance científico. Tal y como apunta Patterson, los nazis basaron el genocidio en la idea de que los judíos, desde una perspectiva evolutiva, se encontraban en un punto intermedio entre los humanos y el resto de animales. El mismo autor muestra en su libro cómo los campos de exterminio estaban diseñados de la misma forma que los mataderos con el fin de maximizar su eficiencia. En algunos de sus experimentos, los nazis dejaron de utilizar animales no humanos y pasaron a utilizar judíos. Biológicamente, no podían negar que los judíos eran más cercanos a los alemanes arios que los conejos o las ratas. Si no había ningún problema en utilizar perros y ratas en beneficio del avance científico, ¿por qué no iban a utilizar a otros individuos que consideraban inferiores? No se puede discutir que el uso de humanos en experimentos generó importantes avances médicos durante aquel periodo. De hecho, muchas de las grandes multinacionales farmacéuticas con base en Alemania alcanzaron su reputación gracias a los experimentos que desarrollaron en este país durante la década de los años 30 y 40. Lo que sí se puede debatir es si el fin justifica los medios. La mayor parte de los opositores a la vivisección basan su argumentación en que los resultados obtenidos en un estudio con animales no pueden extrapolarse a los humanos por pertenecer a otra especie. La aspirina, por ejemplo, puede causar la muerte en gatos. La talidomida, por hacer alusión a otro fármaco, fue testada en animales sin observarse ningún efecto nocivo, y cuando se aplicó a humanos generó muertes y miles de bebés padecieron deformaciones. Por el contrario, existen a su vez estudios científicos que han demostrado la utilidad de los animales como herramientas de laboratorio. Desde el movimiento de derechos animales son muchas las organizaciones y activistas que se niegan a reconocer estos resultados. Sin embargo, son cada vez más las voces que sí los aceptan sin diluir por ellos su mensaje contra la vivisección. Un ejemplo claro es el documental Un pequeño paso, la historia de los chimpancés del espacio. En él se evidencia el importante papel que jugó un grupo de chimpancés en la carrera por conquistar el espacio, pero se muestra al mismo tiempo el sufrimiento físico y psicológico al que fueron sometidos los animales utilizados, ayudando así al espectador a empatizar con las víctimas de los experimentos. Como vemos, el argumento de que no es adecuado extrapolar los resultados de los estudios obtenidos en una especie a otra queda anulado en el campo de la investigación astronómica y además parte de los científicos pertenecientes al campo de la medicina se muestra en contra. Por otro lado, tampoco sirve en otros ámbitos, como las pruebas realizadas con fines veterinarios, en las cuales no se extrapolan resultados entre especies. Por ejemplo, si se utilizan cerdos para desarrollar fármacos para otros cerdos. La vivisección ha de ser criticada desde un punto de vista ético. Para que el público comprenda la oposición a esta práctica, no se puede argumentar que no es un procedimiento científico adecuado. El verdadero argumento es que debemos respetar los derechos de los animales que son utilizados con estos fines, exactamente igual que respetamos los de cualquier humano. Las ratas, monos, perros, gatos o conejos tienen capacidad de sufrir y disfrutar, y por ello deben ser respetados. Si hoy resultan inaceptables los argumentos racistas a los que recurrían los nazis para justificar la vivisección con judíos, habría que oponerse con la misma firmeza a los argumentos especistas que se utilizan en la actualidad para respaldar los experimentos con animales, independientemente de si es cierto que favorecen o no el avance de la ciencia. Alternativas a la vivisección.
En una ponencia, un profesor universitario relató orgulloso los experimentos que había llevado a cabo con ranas y los resultados que había logrado quitándoles los ojos para estudiar sus células. Había casi 100 personas en el aula y me pareció una desconsideración hacia sus víctimas no intervenir y mostrar mi opinión. No recuerdo bien cómo fue el inicio del debate. Lo que sí recuerdo es que se sorprendió doblemente con mi planteamiento. Tras escuchar mi postura, en primer lugar, aquel profesor afirmó que antes de realizar los experimentos anestesiaba a las ranas igual que hubiese hecho con un humano. Yo le respondí que cuando un cirujano amputa los ojos a un paciente humano, lo hace para beneficiar al paciente. Sin embargo, aquel profesor estaba amputando los ojos de las ranas para beneficiar a otros. Por tanto, el hecho de que anestesiase a las ranas no hacía comparables las dos intervenciones quirúrgicas. Le pregunté si le hubiese parecido bien coger al azar a un grupo de humanos, anestesiarlos y amputarles los ojos en beneficio de la ciencia. Se hizo un silencio en clase y el profesor me contestó un no rotundo como si hubiese dicho algo absurdo. Tras el silencio, el profesor, dirigiéndose a mí como a un niño de 2 años y con una sonrisa en la boca, me dijo que él también se oponía a la experimentación animal cuando había alternativas a ella y me pidió que le sugiriese una alternativa para su experimento. Obviamente, pretendía llevar el debate al terreno científico. Para mí la vivisección es una cuestión moral, le respondí. Estoy en contra de la vivisección independientemente de si hay alternativas o no. En la inmensa mayoría de los casos hay otras opciones a la vivisección, pero no es positivo que en un debate sobre este tema nos limitemos a nombrar las múltiples alternativas. Si caemos en ello, parece que en el caso de que no las hubiese, apoyaríamos esos experimentos. Tratar el tema desde un punto de vista científico supone dejar en un segundo plano a los animales que día a día están muriendo y siendo torturados en los laboratorios. Hay que centrarse en su sufrimiento, sus intereses y sus derechos, no en los avances científicos que aporta o no su explotación. Esquivando el argumento de la superposición de especies. Uno de los trabajos más utilizados por los vivisectores para defender sus prácticas es el artículo de Carl Cohen, Los argumentos para el uso de animales en la investigación biomédica. En primer lugar, el autor sostiene que los animales no son sujetos de derecho, porque no poseen ciertas capacidades intelectuales que sí tienen los humanos. Dado que no tienen derechos, concluye que pueden y deben ser utilizados en experimentos que beneficien a los humanos. Por supuesto, Cohen se tropieza con el obstáculo del argumento de la superposición de especies, también conocido como el argumento de los casos marginales. Responde entonces con la idea de que aunque hay seres humanos que carecen de estas capacidades, se les debe tratar como si las tuviesen porque pertenecen al grupo de los humanos, que en términos generales sí poseen dichas capacidades. Del mismo modo, aunque hubiese animales no humanos que las tuviesen, debería tratárseles como si careciesen de ellas. De esta forma, el autor trata de sortear el obstáculo para poder justificar la experimentación en cualquier animal no humano y oponerse a la experimentación en cualquier animal humano. El problema de tratar a los individuos en función de las características generales del grupo al que pertenecen, como indica Taylor, es que conducen a toda clase de comportamientos absurdos. Supongamos que estamos enseñando a leer a un grupo de niños y uno presenta más dificultades que el resto. Desde este planteamiento no se le debería prestar mayor atención porque la mayoría haya alcanzado el nivel de lectura adecuado. Además, el grupo en el que nos basemos para establecer el trato puede ser muy subjetivo. Cohen plantea para defender la vivisección que debemos basarnos en la agrupación especie y defiende así que los seres humanos con discapacidades intelectuales, dado que pertenecen a la especie humana, merecen el mismo respeto ante la vivisección. Pero otros pueden utilizar su razonamiento basándose en la agrupación reino. De esta forma, como pertenecemos al reino animal, y según Cohen los animales suelen carecer de estas capacidades intelectuales, todos los animales, incluidos los humanos, podríamos ser víctimas de la experimentación animal. O podríamos ir incluso más allá. Todos los animales somos seres vivos y entre ellos predomina en número las bacterias. ¿Deberíamos tratarnos los unos a los otros como bacterias? Por supuesto, Cohen no utiliza su razonamiento para defender esas otras conclusiones que de él se derivan, sino que lo utiliza únicamente para alcanzar la conclusión a la que previamente ha llegado, que la vivisección en animales no humanos es éticamente aceptable y la vivisección en humanos es éticamente deplorable. Lo lógico es tratar a cada uno según sus características personales, no según las características generales del grupo al que pertenece.
Los animales tenemos un cierto grado de similitud con otros, pero también tenemos unas inquietudes, capacidades e intereses que nos hacen únicos y que deben ser tenidos en cuenta a la hora de tratarnos. El utilitarismo. En noviembre de 2007, la cadena de televisión británica BBC emitía un documental dirigido por Adam Wishart, bajo el título Monos, ratas y yo, experimentación animal. El escritor y documentalista pretendía, en teoría, recoger de forma objetiva la postura de los partidarios de la experimentación animal y de los detractores, aunque la práctica resultó ser bastante parcial. Como ejemplo, el autor recurrió a la campaña de Speak, la voz para los derechos de los animales, que se oponía a la construcción de un centro de vivisección de primates en la prestigiosa Universidad de Oxford, en Inglaterra. Vivisectores y activistas de la campaña, entre ellos Mel Brookton, mostraban sus puntos de vista en el documental. En la recta final del reportaje, el filósofo Peter Singer, presentado por Wishart como un símbolo del movimiento por los derechos animales, aparecía dando una charla a los promotores del centro de vivisección. Es entonces cuando Tipu Azid, uno de los vivisectores, se identifica ante Singer como neurocirujano especializado en la enfermedad de Parkinson y le indica que, gracias a experimentos que ha realizado junto con otros colegas en aproximadamente 100 primates, más de 40.000 pacientes se han visto beneficiados. Singer le responde que él no es científico, pero que si efectivamente esos datos son ciertos, sí apoya los citados experimentos. El documental finaliza acto seguido con uno de los pacientes del vivisector levantándose de una silla de ruedas tras estar postrado en ella durante 3 años, presuntamente gracias a los avances obtenidos con estos experimentos. El vivisector le explica que si puede andar de nuevo es gracias a la experimentación en primates, y el paciente, un adolescente, muestra su apoyo a la vivisección. Por último, se oye la voz en off de Adam Wishart afirmando que si Peter Singer, uno de los símbolos del movimiento por los derechos animales, apoya esos experimentos, todos deberíamos hacerlo. A pesar de que Singer ha influido a muchos de los activistas que defienden la liberación animal, no puede decirse que sea partidario de los derechos animales. El filósofo, como muestra el documental, no respeta el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado o el derecho a ser libre. Peter Singer es utilitarista. De sus numerosas declaraciones y textos se extrae que apoya prácticas que de forma global generan una disminución de sufrimiento o aumentan las sensaciones positivas, aunque para ello sea necesario utilizar individuos con capacidad de sentir como un recurso. Por eso Singer aprueba la muerte de aquellos primates y salvaron un mayor número de vidas. Lo que no se dice en el documental es que, según esta visión, Singer también apoyaría los experimentos en humanos si se demostrase que salvan a más personas de las utilizadas en dichos experimentos. Pero la postura de los derechos animales es clara. Cualquier individuo con capacidad de sentir tiene derecho a no ser utilizado como un instrumento para lograr unos objetivos. Por ello, a pesar de los beneficios que otros individuos obtengan, ese derecho no puede ser negado a ningún animal, sea humano o no humano. Ponte en su lugar. Cuando surge el debate sobre la vivisección, hay una pregunta casi obligada. ¿Y si tu vida dependiera de un experimento con animales, también estarías en contra? De esta forma, quienes apoyan la experimentación en animales tratan de que quienes no lo hacen se pongan en lugar de los posibles beneficiados de esas prácticas, pero se olvidan de que hay otros individuos sufriendo, además de aquellos que esperan una cura a una determinada enfermedad. Por ello, esa pregunta puede ser respondida con otra. ¿Y si tú fueras el animal que va a ser envenenado y diseccionado, te parecería justo? Si la vida de uno está en juego, esa persona puede apoyar prácticas como la vivisección en animales. También se han dado casos en los que personas ricas han pagado a sicarios para secuestrar a otros y robarles un riñón. La desesperación de una persona que teme por su vida puede llegarle a hacer muchas cosas por salvarla, pero no por ello esas acciones son éticamente justificables. La solución. Prácticamente todos los productos que se utilizan han sido testados en animales. Se han realizado experimentos con multitud de animales de diferentes especies para ver qué voltaje eléctrico eran capaces de resistir sin morir. Se ha testado el agua, los tintes de ropa y cualquier alimento que podamos imaginar. Los investigadores ganan reputación en función del número de artículos científicos publicados. Por este motivo, en muchas ocasiones su objetivo no es obtener un resultado aplicable, sino lograr que alguna revista publique el artículo para engordar el currículum del autor.
El hecho de que alguien haya experimentado en ratas los efectos de una dieta basada exclusivamente en tomates no implica que quienes comen tomates estén fomentando la experimentación animal. Del mismo modo que el tabaco haya sido experimentado en animales, no implica necesariamente que al fumar se esté propiciando la experimentación de tabaco en animales. Como vemos, la relación entre consumo y animales explotados en la vivisección es muy compleja, de forma que no se da una relación tan directa como en el campo de la alimentación o la vestimenta. En cualquier caso, sí que se estará fomentando la experimentación animal si quienes reciben el dinero son quienes llevan a cabo dichas investigaciones, y si el consumo de estos productos implica un aumento de los experimentos, como puede ocurrir en el sector de la cosmética. Por ello, en general, la mejor forma de rechazar la vivisección es no comprar productos de marcas que experimenten con animales y hacerles saber el motivo del boicot.